¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Nuestro objetivo principal es llegar a cada una de nuestra fiel audiencia con veracidad, imparcialidad, profesionalismo como nos caracteriza. Hoy estaremos analizando tres temas importantes a nivel nacional e internacional. Primer tema, los comicios que se llevarán a cabo en el mes de marzo en Ecuador para elegir autoridades seccionales. 2. La situación política actual que atraviesa Venezuela. 3. Situación que vive México con el hurto de los derivados de los hidrocarburos. Para ello contamos con un invitado especial que es erudito en el tema. Desde México, Jesús López, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, profesor investigador, también coordina la licenciatura de Relaciones Internacionales, misma universidad, se encuentra ubicada en el quinto puesto de los rankings internacionales. Es un honor contar en esta entrevista con nuestro invitado Jesús López. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Jesús, bienvenido. Orlando, muchísimas gracias, un honor su invitación y un placer compartir con su público esta reflexión acerca de los temas que ya mencionó. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Arrancamos con las preguntas. El partido del actual régimen había conseguido 15 victorias electorales consecutivas. Claro, en aquel tiempo lo dirigía el expresidente Rafael Correa. En esta ocasión, desde su perspectiva, ¿cómo analiza el apoyo que tendrá el partido de gobierno actual con Lenín Moreno a la cabeza? Pues me parece que es un poco complejo el sistema electoral ahí en Ecuador, porque pues si nos ponemos a pensar que hay entre 1.300 y 1.400 candidatos y solo para la alcaldía de Quito hay 16, de los cuales 3 se están pisando los talones de diferentes filiaciones partidistas como Paco Moncayo o Jorge Yunda o el mismísimo Holguín. Me parece que la balanza se puede cargar para cualquiera de los lados. Y bueno, aunque Rafael Correa de alguna manera fue siendo paulatinamente desempoderado por el grupo de Moreno, me parece que no está, aunque no es lo fuerte que pudiera haber sido en otras circunstancias, tampoco es lo suficientemente débil. Entonces, y bueno, como en este caso, ni Paco Moncayo, ni Yunda, ni Holguín se decantan por ninguno de los dos, me parece que la moneda está en el aire y va a ganar aquel que tenga más capacidad para interpretar la realidad ecuatoriana y comunicarse mejor en términos de comunicarse con el pueblo, ¿no? Que creo que es algo que Moreno, por más que ha estado invirtiendo en comunicarle a la audiencia algunos logros de su gobierno y sobre todo en temas de empoderamiento ciudadano, que ha, digamos, establecido bien que no lo hacía Correa, me parece que de todas formas, cualquiera de los candidatos que yo mencioné, en el caso de la alcaldía de Quito, han estado tratando de mantener o marcar una distancia tanto de Correa como de Alianza País. En ese sentido, sí me parece que el partido de Moreno le está faltando más fuerza para consolidar una victoria que le permita mayor gobernabilidad en lo que resta de la administración de Moreno. Perfecto. El partido que logre sacar mayor número de autoridades seccionales será el parámetro para medir y basado en ello pensar en un posible candidato a la presidencia de Ecuador. Pues yo creo que sí, pero mire, por otro lado, quería comentar lo siguiente. Si bien es cierto que Guillermo Lasso, después de la derrota frente a Lenín Moreno, se ha desaparecido y ha perdido fuerza y me parece que también algunos de los sectores que lo apoyaban ya lo empiezan a ver como con cierto recelo. Me parece que no está muerto tampoco. Es decir, yo incluso creo que, visto desde México, que Correa difícilmente se imaginaba que Moreno iba a echar atrás parte del trabajo que había avanzado Correa. Creo que nunca se imaginó
pues que iban a su compañero de fórmula, Jorge Glass, ex vicepresidente, que lo iban a poner en la cárcel, intentándole acusar de peculado, que por cierto no se lo han terminado de probar, y nada más lo han metido 5 años por evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. Me parece que lo que percibo es que Moreno está limpiando, digamos, el camino, no para que llegue uno de los suyos, sino para que llegue alguien del partido. Creo que en este caso me parece que podría ser Guillermo Lasso o incluso Jaime Nebot, el derechista alcalde de Guayaquil, que me parece que va a ser un fuerte contendiente a la presidencia, independientemente del trabajo que haga Alianza País o el C5, y que incluso en algún momento va a disputarle la presidencia al mismísimo Guillermo Lasso. Es decir, que usted desde su perspectiva, no importaría el número de autoridades seccionales que pueda sacar X partido o X movimiento, más bien sería que todo se está fraguando para que puedan llegar a ejercer como presidentes del Ecuador estos dos candidatos que usted acaba de mencionar. Me parece que sí, porque, a ver, cuando hay tantos candidatos para, pues, no sé, prefecturas, concejales, alcaldías, ¿no? En estas elecciones seccionales, como bien lo señala, un voto a ese fragmentado sistema o un voto a un candidato débil, emergente, en este fragmentado sistema, en realidad al quien termina favoreciendo es al statu quo. Y en ese sentido, lo que percibo en este momento es que tanto Jaime Nebot, que ha hecho bien las cosas en Guayaquil y que está haciendo capital político con con los sindicatos, con las empresas, ahora sí que con quienes mueven los dineros fuertes en esta región del país, me parece que está construyendo un capital político de largo alcance y que incluso le favorece que en las elecciones seccionales haya de alguna manera un voto dividido hacia muchos sectores para que justamente al tener su propio capital político en las elecciones venideras presidenciales en un par de años pueda tener una ventaja por encima de los demás. Es decir, no por el capital que acumule, sino por no perder el que ya tiene ante el contexto de un sistema fragmentado, ante la pérdida de liderazgo de la izquierda. Porque bueno, yo me imaginaba haciendo una reflexión ahorita que estoy hablando con usted, que si Moreno yo lo veo, no necesariamente, no lo veo lo fuerte que él pensaría que es, ni lo veo tan débil, pero no lo veo tan fuerte como para poder dejar un heredero. A Correa, bueno, a Correa le pusieron candados institucionales, primero para que no se reelija, y segundo, lo han golpeado tanto en términos mediáticos para asociarlo con la corrupción, y me parece que en ese sentido es funcional que tienen en la cárcel al ex vicepresidente Jorge Glass, que tampoco veo desde esa trinchera política alguien que pueda ser lo suficientemente fuerte para ganar estas próximas elecciones. Y por otro lado, en el que yo pensaba era en Paco Moncayo, que bueno, pues ahora lidera las encuestas en Quito, pero fuera de Quito no le veo tanto peso político. Entonces, además, bueno, su distanciamiento de Moreno y por un lado y también de Correa, me parece que para el Ecuador, para unas elecciones presidenciales, no le daría tampoco a Moncayo para hacerle frente por ejemplo, a Jaime Nebot, que me parece que por ahí iría la tendencia. Es decir, que desde su perspectiva, eh, el candidato de la lista 6 sería uno de los futuros o el más próximo a poder ganar las elecciones. Más sin embargo, mi opinión en lo personal, lo que sí le puedo decir a mi patria es de que sea quien sea el nuevo presidente del Ecuador, que se enfoquen y que esas políticas vayan dirigidas hacia los más necesitados, que eso es realmente lo que nuestros pueblos, nuestra patria necesitan. Porque puede venir cualquier persona con muy buenos intereses, más sin embargo no se canalizan de la mejor forma los recursos naturales que pueda tener los países de origen. En efecto, a mí algo que me preocupa con las propuestas de la derecha, eh, liberal en términos económicos, ¿no? Activamente empresariales, que luego tienden a tener una ideología bastante conservadora, excluyente, que de pronto no se centran en atacar de manera estructural las necesidades del pueblo y
cuando no están en el poder, tienden a caricaturizar desde una visión reduccionista a los gobiernos opositores, ¿no? Que intentan trabajar por las masas, por las clases sociales oprimidas. Y en ese orden de ideas, me parece que, si bien es cierto que Lenín Moreno está empoderando a ciertos sectores en Ecuador, me parece que el tiempo no le va a alcanzar para llevar a cabo una concientización política, y si llega a la derecha, de la mano más en el lado de Jaime Nebot que en el lado de Guillermo Lasso, eh, probablemente veremos otra vez el discurso de las altas inversiones, del dinamismo económico, etcétera. Aquí la pregunta sería, si se genera riqueza, ¿en qué estaríamos pensando en términos de la distribución de la misma? ¿A qué sectores? Claro, ¿Verdad? claro. Esa sería la pregunta clave. Vamos a entrar a la última pregunta de este primer tema, perdón, en los últimos días el pueblo se ha levantado a protestar en contra de las políticas implementadas por el gobierno central. Este rechazo beneficia a los partidos tradicionales, a nuevos movimientos, a partidos que van emergiendo. ¿A quién beneficia electoralmente? A mí me parece que beneficia a quienes están más consolidados con determinado capital. Porque mire, cuando hay demasiados candidatos, si nosotros nos ponemos a pensar, estos nuevos candidatos que no tienen tanto fogueo mediático, o que si lo tuvieron no tienen el prestigio porque en la acción comunicativa con el pueblo no han logrado convencer a sectores importantes, me parece que les da un coto de poder, sí, el jugar, el contender, pero reducido a su municipalidad, a su alcaldía, a su prefectura tal vez, pero no de alcance nacional. Y en cambio, por ejemplo, los que habíamos visto dominando la política ecuatoriana en los últimos 12 años, más en el lado de Moreno, de Correa, bueno, incluso Paco Moncayo como un jugador de segundo nivel con respecto a Moreno y a Correa, o el mismísimo Jorge Glass, ahora no se ve con claridad que por ese lado vaya, al haber tantas candidaturas, ¿no? No se ve por dónde puedan retomar, digamos, el control. Yo en ese sentido parecería repetitivo, pero creo que quien ganaría, digamos, ante este descrédito del gobierno sería no aquel que gane más, sino aquel que pierda menos. Y en ese sentido me parece que si la propuesta de lo que se ha trabajado en Guayaquil se logra, si con ese trabajo se logra convencer al resto del país de que algo bueno pasó en Guayaquil, me parece que puede ser el mayor beneficiado este contendiente. Claro. Bueno, hemos concluido el primer tema con relación a la situación, o más bien los comicios que se avecinan de Ecuador para elegir autoridades seccionales. Vamos a entrar en el segundo tema que les había comentado, que les había mencionado, que es la situación actual que atraviesa Venezuela. Y arranco con una pequeña introducción. El 23 de enero Venezuela amanece con dos presidentes al mismo tiempo, el uno elegido por elección popular, nos referimos a Nicolás Maduro, y el otro por la Asamblea Nacional Juan Guaidó, actual diputado nacional, presidente de la Asamblea y presidente interino o encargado de Venezuela. Su punto de vista al respecto, mi estimado Jesús. Sí, me parece que es algo complicado, que nos lleva a una pregunta más extrema. De lo que se ha acusado a Maduro es de ser una dictadura, y eso parecería que justificara el hecho de que intervinieran fuerzas extranjeras para derrocarlo y para decantarse en favor de Juan Guaidó. Sin embargo, yo ahí tengo alguna objeción al respecto, porque finalmente sí ha habido elecciones en Venezuela, y si bien es cierto que tiene todo el aparato del Estado Nicolás Maduro, también es cierto que pues desde esta constitución de 1999, que se aprobó en diciembre del 99, se han manejado en el marco de legalidad de esa, digamos, constitución, que nos guste o no, es lo que hay. Y por otro lado, pues finalmente también de este proceso político de 99 hasta 2015, es de donde salió, digamos, esta Asamblea Nacional, que finalmente, bajo el mismo sistema electoral, ganó la oposición, ¿no? Ese espacio político.
y posteriormente, cuando Nicolás Maduro quiere desconocerla y crear una constituyente, me parece que cuando hay estos diálogos en la República Dominicana, en donde la oposición pide, que normalmente se han quejado de que Nicolás Maduro no los escucha, de que cada vez hay más opresión, etcétera, etcétera, pero de alguna manera le han intentado ir sacando ventajas, como fueron el mover las elecciones presidenciales de diciembre, que tendría que haberse llevado en diciembre del año pasado, y la movieron para mayo. Me parece que si hubieran ganado ellos, las hubieran reconocido, pero entonces el tema es que la pregunta filosófica en este sentido sería si el hecho de que haya elecciones hace a Venezuela democrática, o por el otro lado, el hecho de que la oposición las desconozca cuando pierde, lo hace una dictadura. Y en tercer lugar, si el hecho de que el presidente Maduro sea ineficiente, tenga limitaciones, que la economía y de su administración no la haya hecho bien, si eso genera o eso merece que el mundo intente derrocarlo. Parece que En ese sentido, siembro más incertidumbres que certezas. en verdad parece que aquí hay ciertos intereses creados o algo que no tiene la lógica, la más mínima lógica de entendimiento. Más sin embargo, hay muchos países que le apoyaron y ahí quiero plantearle la pregunta. ¿Cuál fue el apoyo que recibió Nicolás Maduro por los miembros de seguridad de la ONU? Pues digamos que para su fortuna, ni el Grupo de Lima, ni la Unión Europea, ni el mismísimo gobierno de Estados Unidos consiguieron la cantidad suficiente de votos ni en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ni en la Organización de las Naciones Unidas, justamente para llevar a cabo o convalidar o legitimar a través de las vías del marco jurídico una intervención que terminara con el derrocamiento de Nicolás Maduro. Y en ese sentido me parece que recibió oxígeno. Por otro lado, pues los diferentes, digamos, jugadores internacionales sí se han decantado de alguna manera, sobre todo los más relevantes, sí se han decantado en contra de Maduro y a favor de Juan Guaidó, excepto Uruguay, por un lado, algunos países del Caribe y México, que pareciera que sería una postura o sea, que sería una postura intermedia que de alguna manera le da cierto oxígeno a Nicolás Maduro, pero por el otro lado, yo hacía una revisión en la prensa, en los diarios internacionales y también en los diarios mexicanos, y era de alguna manera intentaban ridiculizar tanto a México como a Uruguay por llamar a la conciliación, llamar al diálogo a las partes, porque decían, pues finalmente quienes nos están respaldando en este intento no son los jugadores fuertes como Estados Unidos, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, sino más bien un puñado de países caribeños, un país chiquito sudamericano como es Uruguay, y un país que todavía no tiene el peso que debiera como es México. Sin embargo, me parece que el papel que estos mismos a los que desprecian en estos, digamos, grandes anuncios de la prensa, son los que lograron, o gracias a su renuencia a decantarse por Juan Guaidó, que no ganó en unas elecciones y que por más que lo quieran legitimar, pues no es el presidente porque ni siquiera tiene control del territorio, etcétera, etcétera. Fueron jugadores importantes para llamar al orden institucional y evitar una guerra civil en Venezuela, me parece. Pero ahí sí tengo que interrumpirlo y no sé cómo entender. Me gustaría que nos ilustre a toda nuestra fiel audiencia. Jesús, por favor. El presidente interino de Venezuela ya designó representantes del Ejecutivo en algunos países que lo apoyan. ¿Cómo entender esa situación? ¿Es legal? ¿Es legítimo? Ilústrenos, por favor, porque si bien entendemos, él no fue electo en las urnas, pero sin embargo ya designa autoridades en algunos países que le apoyan. ¿Cómo entender eso? Sí, pues me parece que es ilegítimo. Y me voy a explicar por qué. Porque, bueno, Venezuela cuenta con un poder legislativo, que es, digamos, en donde el poder recae en la Asamblea Nacional. Cuenta con un poder ejecutivo, cuyo mayor representante es el presidente.
en este caso Nicolás Maduro, que ganó las urnas, y que por cierto, de 9 millones de votos que se emitieron en las pasadas elecciones de 2018, de mayo de 2018, casi 6 millones de electores votaron a favor de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, digamos, el error de Nicolás Maduro ha sido, me parece, la creación de esta constituyente para redactar una nueva constitución que seguramente empodere a su grupo. Y eso le da pie para que digamos, la oposición que controla la Asamblea Nacional, pues haga una campaña con cierta legitimidad, en el sentido de que acusan de que cada vez más Nicolás Maduro está cerrando los espacios de poder para la oposición. Sin embargo, me parece que todo lo que está haciendo Juan Guaidó es más bien simbólico para ganar legitimidad y para ganar también apoyos en el exterior. Que me parece ahí que la apuesta máxima es lograr que en algún momento tanto fuerzas estadounidenses como tal vez fuerzas europeas y sobre todo fuerzas vecinas como en este caso Colombia y Brasil y también quizás Argentina en algún momento generen el apoyo para derrocar a Nicolás Maduro y entonces él autonominarse como el presidente interino que va a organizar elecciones en las que finalmente se impongan de una u otra manera la oposición que ellos están encabezando. Me parece que el simbolismo de todo esto es peligroso porque Nicolás Maduro no se va a ir y no se va a ir por las simples y no va a aceptar tan fácil que le nombre nuevas elecciones porque por una negociación con estos que ahora desconocen esas elecciones, se adelantaron las elecciones presidenciales que tendrían que tener lugar en diciembre del 2018 a mayo del 2018 y entonces si Nicolás Maduro aceptara ir a elecciones, finalmente sería desconocer el mismo su propio proceso y desconocer las pláticas de la República Dominicana de enero del 2018. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, que accediera si vuelve a ganar Nicolás Maduro y si no le vuelven a reconocer, ¿verdad? Habría que volver a hacer elecciones hasta que gane la derecha, digamos, o el conservadurismo venezolano, para que por fin se tenga confianza en esas elecciones. Me parece que entonces el escenario nos llevaría a pensar en una guerra civil y ya sabemos la historia de los países en donde ha habido guerra civil, como Siria, como Libia, como Afganistán, el mismísimo Irak, Sudán, ¿no? Que no son elecciones que hay que ignorar, porque realmente terminan en escenarios peores que aquellos que se intentan combatir. Mucho más allá de quién sea electo presidente, ya sea puesto por la Asamblea Nacional o por el voto popular, que es el ente que realmente valida las elecciones. Pero me parece que aquí, con esto quiero cerrar esta pregunta, me parece que aquí hay doble moral en el mundo, porque si nosotros retrocedemos un poco en el tiempo, vemos que el presidente Macron de Francia, hace pocos días atrás, tuvo muchas protestas con los chalecos amarillos, mas sin embargo sí le da cierto tiempo para que renuncie y por las buenas al presidente Nicolás Maduro. También podemos decir lo mismo de Cataluña, España, en donde que el dirigente que promovió la independencia de Cataluña del resto del país también se encuentra hoy preso. Y sin embargo, ¿con qué carácter moral piden a Venezuela que rectifique o que valide la autonominación del presidente Juan Guaidó? La última pregunta que... Perdón, sí, siga. Sí, que era justamente lo que le estaba yo queriendo comentar, esta doble moral que se maneja en el mundo. Hoy Donald Trump amaneció tuiteando que admiraba muchísimo a Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, por la capacidad que él le percibía desde el momento en que le conoció y que auguraba Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que Corea del Norte iba a salir adelante por el gran liderazgo que tenía Kim Jong-un. Entonces, me parece que este doble rasero, mi pregunta es, ¿qué tienen los venezolanos que no tienen los coreanos para que el presidente Donald Trump se preocupe más por la democracia en Venezuela, que sí la hay, por lo menos electoral, y a Corea, que es una dictadura ultranza? ¿O qué hace de diferente a la población oprimida en Yemen, en Arabia Saudí, ¿no? En Marruecos, incluso el mismísimo Israel, que oprime a los palestinos a diario?
que también ha manifestado preocupación por la democracia en Venezuela, pues sí, me parece que realmente hay una política doble rasero. Ahora, yo estaba analizando el artículo 234 de la Constitución venezolana, en donde se habla de la importancia de las faltas temporales del presidente, pero en este sentido, decía yo, si pudiéramos decir que hay faltas temporales por parte del presidente Nicolás Maduro, para que por otro lado el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es Juan Guaidó, se denomine legítimamente como autodenomine presidente, pues habría que preguntarse cuáles fueron las faltas. Y si no las encontramos, entonces Juan Guaidó es un fantoche, pues, que está intentando revolucionar ese país de manera equivocada para llevarlo a un escenario peor, con una intervención estadounidense del que tenemos ahora, ¿no? En donde realmente los intereses democráticos de la población, que es la oprimida y que es la perdedora en todos los escenarios que queramos ver, me parece que es solamente utilizada para legitimar sus posturas. Y ese es ahí el gran riesgo que veo para el pueblo hermano de Venezuela. Sí, lamentablemente parece que se avecina, Dios no permita, y entremos en razón, sobre todo los hermanos venezolanos, que no puede desatarse una guerra civil entre ellos. Hay que reflexionar. Hasta donde yo recuerdo, ninguna guerra ha dejado beneficios económicos en ningún país, y peor, se pierden vidas humanas. Vamos a entrar en la última pregunta de este segmento. ¿Cuánto pesa internacionalmente el apoyo de China, Rusia, Turquía y México y otros países que se pronunciaron a favor de reconocer como el único presidente de Venezuela a Nicolás Maduro? Pues me parece que si por alguna razón Estados Unidos no ha entrado a invadir Venezuela, es justamente por el apoyo que tanto Vladimir Putin como China le han otorgado, pero tampoco es que le hayan otorgado un apoyo gratuito. Hasta donde hemos investigado, tanto tanto China como Rusia son acreedores de la mayor deuda que tiene Venezuela con potencias extranjeras. En el caso de Rusia, Venezuela adeuda a Rusia aproximadamente unos 20,000 millones de dólares, de los cuales la mitad se los debe a Rosneft, que es la petrolera rusa, y la otra al gobierno. Y por otro lado, con China la deuda es como de unos 16,000 millones de dólares por la inversión que ha hecho China de alguna manera a préstamo al gobierno venezolano para la construcción de infraestructura también y para ciertos alimentos. En un contexto de crisis alimentaria en este país, ante, digamos, el cerco que también hay que decirlo, le han establecido a Venezuela. Entonces, me parece que China y Rusia tuvieron una muy mala experiencia en el año 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak, porque al no tener la fuerza suficiente para oponerse, Estados Unidos invadió en Irak y afectó sus inversiones en ese país. Luego entonces el gobierno que emergió de Irak ya no se había comprometido a pagar este dinero que debían a chinos y a rusos por las inversiones y por todo, digamos, el capital que habían trasladado desde sus países al país árabe invadido en esa época. Me parece que ahora están intentando evitar que la historia se repita en el caso de Venezuela. Y por otro lado, también hay que decirlo, no porque sean unos angelitos y tengan buenas intenciones, sino porque, como es conocido en el mundo, Venezuela cuenta con las reservas petroleras más importantes, incluso por encima de las que tiene Rusia o incluso por encima de las que tiene el mismísimo Arabia Saudita y otros aliados de la OPEP. Sí. El papel, entonces, en resumidas cuentas, es de equilibrio. Terminamos con el segmento de la situación que atraviesa Venezuela. Vamos a ingresar directamente con el último segmento de lo que atraviesa México hoy en día. En México parece que se destapa una olla de grillos con relación a la corrupción que desde que asumió el poder el presidente Manuel López Obrador, vemos que cada día se van descubriendo o se van destapando cierta corrupción de una magnitud mucho más elevada de la que podemos conocer. La explosión de una tubería de gasolina en Hidalgo, México, deja lamentables pérdidas humanas. Advertimos que las imágenes son muy fuertes, pueden herir su sensibilidad. Vamos a entrar ya en materia de las preguntas. ¿Quiénes son los responsables que existan estas malas prácticas
y de ser encontrados culpables, ¿qué deberían hacer las autoridades? Mire, es muy complicado pensar en unos 2 o 3, 4 culpables con nombres y apellidos, porque como explica Ana Lilia Pérez es una connotada periodista mexicana que tiene un par de obras. Ella es periodista de investigación. En 2011 y en 2017 escribió el primer libro que se llama El Cartel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Pemex, valga decirlo, es Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera por excelencia, que históricamente, desde que Lázaro Cárdenas la nacionalizara en el año 40 y en el año 38 del siglo pasado, se ha mantenido en el top 15, entre el top 15 y el top 5, como las más importantes empresas de petróleos estatales en el mundo. Entonces, Ana Lilia Pérez lo que va documentando en sus investigaciones de campo es el robo, el saqueo que hacían de Pemex, pero no desde afuera, sino desde adentro. Por eso lo denomina el Cártel Negro. Y en 2017 vuelve a retomar esta ruta de investigaciones y escribe otro libro que se llama Pemex RIP o RIP, de alguna manera siendo sarcástico, Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, en donde descubre que hay 3 tipos, de alguna manera, de robo, precisamente a manos del mismo gobierno mexicano, apoyado por el sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero de Champs, y por grupos organizados del narcotráfico que a veces han ido cambiando de giro. Mire, me explico. Ana Lilia Pérez lo que define como huachicoleo, que por cierto, el concepto huachicoleo lo registró por primera vez en este libro de El Cártel Negro de 2011, era una práctica de sustracción ilegal de asfalto. En ese sentido, lo mezclaron con algunas sustancias para poderlo sacar y se percatara los auditores o los que estaban supervisando. A esto, en el alcohol, haciendo una analogía, se le llamaba huachicolear. Entonces, del asfalto lo empezaron a hacer también con gas licuado y con petróleo crudo. Se adulteraban gasolinas y se vendían en gasolineras oficiales de Petróleos Mexicanos. Esto era una práctica que la gente más o menos sospechaba, y algunos otros políticos de la oposición al PRI y después al PAN, los partidos que gobernaron en México en el siglo XX y en la primera parte del siglo XXI, lo que se preguntaba la gente es, si eso está pasando, ¿por qué no se audita? Pero nadie lo documentaba hasta que lo documentó Ana Lilia Pérez. Entonces esta señora se da la tarea de ver cómo los mismos, el mismo personal técnico y capacitado de Petróleos Mexicanos no solamente no atendía el caso del robo, sino además cómo ellos mismos participaban de manera sistemática y estratégica para la sustracción. Entonces podemos identificar 3 tipos de huachicoleo. El de las tomas clandestinas a los ductos de Pemex, que es una especie se le conoce como tomas en caliente, por un lado, que es lo que vemos las escenas que lamentablemente acaban de suceder en el estado de Hidalgo, pero por otro lado también vemos las tomas paralelas, que son estructuras hechas por profesionales dentro de Pemex que tienen un flujo constante y que son monitoreadas por personal del más alto nivel, ¿no? Sin embargo, Orlando, esto nada más representa el 20% del saqueo del petróleo mexicano en esta modalidad. El otro 80% lo representan dos estrategias diferentes. Uno es el que se hace a través de la falsificación de facturas en los almacenamientos de Pemex. Cuando se sacan pipas, normalmente se factura menos de lo que es, para poder sacar más producto que pase desapercibido. Y la tercera es la vía marítima, ¿no? Mismos buques relacionados con personal de Pemex finalmente son llevados a exportación de usos clandestina. Mire, por ejemplo, para que nos demos una idea de qué se representa esto, porque por ahí escuchaba a algunos periodistas que se intentaban burlar de quien decían que quienes intentaban caricaturizar el combate al huachicoleo, bueno, les contamos que se roban entre 600,000 y 800,000 barriles de petróleo de forma paralela. México es un productor importante, produce 1.7 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, si a eso le sumáramos los 600,000 u 800,000 que se roban a través de la práctica del huachicoleo, como lo tiene documentado Ana Lilia Pérez, me parece que sí le hacen un daño grave a la nación, pero me parece también que quienes lo hacen
sí tienen una actividad bastante lucrativa y que es de muchísimo menor riesgo para, digamos, o lo era, ahora es riesgoso, porque ya se aprobó una ley en el Congreso mexicano para hacerlo delito grave, pero nada comparado con la gravedad de exportar, digamos, droga a Estados Unidos, ¿no? Esto era una práctica más segura y lucrativa que no les generaba tanto riesgo. Pero, mi estimado Jesús, usted acaba de mencionar que ya se implementó, ya está en vigencia una ley que se aprobó en el Congreso de México. Entonces, esto le permite al presidente. ¿Logrará el presidente de México erradicar la corrupción y llegar a los peces gordos? ¿O serán encontrados culpables los mandos medios y simplemente un paliativo para calmar los ánimos y unos cuantos cada día más millonarios, mientras que el pueblo sigue sumido en la pobreza? Pues fíjese que la pregunta es muy interesante porque lo que a nosotros nos gustaría ver es que cayeran las cabezas grandes. Sin embargo, lo que ha intentado de alguna manera hacerle ver el presidente López Obrador a la población, que por cierto, eso le ha generado esta técnica de comunicación con las mañaneras, el estarle hablando de frente al pueblo, digamos, quitar el cerco que había entre el presidente y el pueblo a través de la prensa, ha generado que el presidente comunique a las personas que a veces no es tan importante que caigan las cabezas grandes, si en la estructura burocrática, si en los mandos medios, en donde está la expertise, los técnicos, etcétera, incluso en las mismas prácticas sociales de los individuos, no se hace algo, no se hace una ruta que los lleve a la transformación. En ese sentido, lo que yo le hacían una entrevista a Andrés Manuel López Obrador, diversos medios mexicanos, y él insistía muchísimo en una especie como de ley de punto final, en donde decía, bueno, vamos a dejar atrás lo que hay, porque si no, dice, la corrupción es tan grande en este país que finalmente me dedicaría a desgastarme yendo por ellos saboteándome, que no me dejarían implementar las políticas que intento. Y entonces la gente se molestaba con justa razón porque decía, bueno, entonces yo pude haber matado a 100, 200 personas hace un tiempo, ahora que llegó López Obrador habrá perdón y habrá amnistía, como lo dijo en la campaña. En realidad lo que el gobierno quería decir era que no se iba a utilizar el aparato de Estado para perseguir a alguien, pero eso no implicaba que si ya traían procesos, digamos, problemas con la ley, no se llevaran a cabo estos. O sea, entonces, ahora que en ese contexto, cuando vemos que empieza a trabajar en el tema del huachicoleo, la prensa conservadora, que son históricamente aliados de los partidos opositores, que ahora son opositores que anteriormente fueron del gobierno, como el PRI y el PAN, se han encargado de caricaturizar un poco esta posición del gobierno mexicano, porque dicen, bueno, ya se cerraron los ductos, la gente estuvo aguantando en ciudades como Salamanca, Guadalajara, Ciudad de México, Guanajuato, mucho tiempo, muchas horas para cargar gasolinas, etcétera, pero no hemos visto que caiga ningún huachicolero, cuando en realidad pues ya llevan como 150 y tantos detenidos entre mandos medios y mandos altos, pero lo que la prensa conservadora de nuestro país está esperando ver es que caigan las cabezas visibles como Carlos Romero de Champs. Nada más que le cuento que aquí en México había una práctica que cada nuevo presidente en turno, para mostrar lo fuerte que era del PRI y del PAN, llegaban y metían a la cárcel a un sindicalista, ya fuera de Pemex, o ya fuera del sindicato de maestros, o ya fuera del sindicato de electricistas. Y acto seguido, cuando terminaba su sexenio, lo sacaban. Entonces, me parece que lo que intenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es no seguir, digamos, como esta práctica para diferenciarse. Y por otro lado, la lectura que yo le estoy empezando a ver a esto es que están tratando de apegarse al debido proceso para que luego un juez, apelando a que se cometieron fallas al debido proceso, libere, digamos, a estas cabezas grandes. Me parece entonces, para responder a su pregunta más en concreto, no quieren dar pasos en falso para no poner sobre aviso aquellos por los que van, aquellas cabezas grandes por las que van. Pero, y entonces, ¿esto cómo le permitiría actuar a la política, a la justicia? Pues me parece que de mejor manera, porque cuando por faltas, digamos, graves o por fallas o por no llevar a cabo, digamos, un juicio apegado al debido proceso,
Aquí en México es muy famoso el tema de los jueces, de los magistrados, los jueces de circuito, los jueces de distrito, los magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de pronto han liberado o han descongelado cuentas de gente que de manera probada sabíamos que se dedicaban a prácticas corruptas. Sin embargo, digamos el argumento de ciertos jueces era que se les daba libertad condicional, se les daba un amparo o se les daba cierta especie de beneficio de duda a estos delincuentes porque en el proceso de su juicio no se llevaba a cabo, digamos, el proceso debido. Y ya pagados, muchos de ellos se salían del país y era después difícil agarrarlos. Creo que por ahí va la pauta, o sea, va más lento, pero me parece que intenta hacerlo más seguro. Es decir, que usted le interpreta, o desde su perspectiva, se podría decir que la justicia mexicana actuará con total independencia y en apego al Estado de Derecho y sancionará culpables sin importar quiénes sean. Me parece que sí. Me parece que para allá vamos, aunque vaya a tomar su tiempo. Ya, hemos llegado al final del programa Punto de Vista Global. Jesús López desde México. Agradecerle, decía, pues, infinitamente por ilustrarnos, por capacitarnos y hacernos que conozcamos un poco más acerca desde otra perspectiva profesional lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, estimado Jesús. Un abrazo. Muchas gracias, fue un honor compartir con su audiencia y con usted. Y bueno, estamos a la orden para lo que se ofrezca. Gracias, un abrazo. A nuestra audiencia el agradecimiento de siempre por permitirnos ingresar en sus hogares. Dios mediante, nos vemos la próxima semana con otro programa más de Punto de Vista Global. Soy Orlando Carrera. Un abrazo para todos.